Buenas tardes, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta su casa, la Torre de los Lujanes, sede de la Real Sociedad Económica Matritense Amigos del País, fundada por el rey Carlos III en el 1775. Hoy es un día muy especial para nosotros porque es la segunda conferencia del ciclo del que fue nuestro vicepresidente, del que tuvimos el honor de que fuera el vicepresidente de esta casa, don Juan Velarde. Y tenemos la gran suerte de que nos acompañe el profesor Tamames. Presentar al profesor Tamames, pues sinceramente creo que o es muy difícil o no es necesaria la presentación, porque creo que es conocido de todos ustedes. Yo nada más que diré que don Ramón Tamames Gómez es natural de Madrid, es catedrático de estructura económica, ha sido un prolífico autor de libros. Yo, en la parte que me toca como economista, pues conozco muy bien su libro de estructura económica, que es el libro que va, si no me equivoco, por la 26 edición. Y aparte es una figura que sobrepasa el ámbito de la economía y entra en el ámbito de como historiador, en el ámbito literario y en el ámbito político que todos conocemos. Hoy tenemos la gran suerte de que haya venido a hablar de Velarde, economista. Don Juan Velarde, repito, fue vicepresidente de esta casa, y los que tuvimos la gran suerte de tratar con él, porque creo que fue una gran suerte, pues fue un regalo. Yo creo que a veces la vida te regala conociendo a personas como don Juan, ¿no? Yo no voy a decir los méritos de don Juan, porque aparte para eso va a estar el señor Tamames, el profesor Tamames, y no voy a decir, bueno, es evidente que tenía una inteligencia prodigiosa, tenía una capacidad de análisis fuera de lo común, una formación increíble, pero yo sí que querría decir dos cosas que a mí me impresionaron cuando yo le conocí. Yo llevo en la Junta aproximadamente 6 o 7 años, y cuando compartí junta con él, a mí me impresionaron dos cosas. Una, la gran generosidad que tenía, porque era una persona que era muy generoso con sus conocimientos. Siempre que estabas con él, siempre aprendías algo. O sea, era una persona que razonaba, explicaba, era un placer ir a una junta directiva con él. Y luego, otra que me sorprendió muchísimo era tremendamente sencillo y tremendamente humilde. Yo, no por la edad, que también, ¿no?, por respeto, pues me costaba mucho tutearle. Entonces, pues me salía el usted automáticamente. O sea, me era muy complicado a una persona como el profesor Velarde tutearle. Sinceramente, no era una cosa que me saliera fácilmente, ¿no? Y siempre decía, Antonio, aquí somos todos iguales, de tú, por favor. Y al final, bueno, pues yo creo que casi lo conseguí. Y antes de dar paso al profesor Tamames, por último ya agradecerle su presencia un viernes por la tarde aquí, que sé que es complicado, se complica el tráfico, se complica Madrid, se complica todo, y nada más, agradecerles mucho su visita hoy aquí a nuestra casa. Gracias. Muy bien, buenas tardes a todos, muchos saludos. Yo también quiero agradecer su presencia en un viernes por la tarde. Por cierto, que se nota en la circulación que hay teletrabajo. Por lo visto, los lunes y los viernes el tráfico en Madrid cae en picado como consecuencia del teletrabajo. Se aprende incluso hablando con los taxistas, no incluso, mucho. Yo siempre he dicho que un taxista siempre es una buena fuente de información. Y en segundo lugar, y más importante además, querría recordar que mañana se cumple un año del fallecimiento de mi maestro, el profesor Velarde, y a su familia aquí presente, empezando por Alicia, su viuda. Yo quiero darle el recuerdo, el pésame del recuerdo, que se nos fue hace un año precisamente. Un año sin Velarde en la academia, sin Velarde en las publicaciones y sin Velarde en el pensamiento, o mejor dicho, con el pensamiento. Es una pena que tuviéramos que prescindir de su presencia, una pena que tuviéramos que dejar de verle siempre animoso, trabajador, buscando nuevos horizontes. La última publicación, el último libro,
la última conversación interesante. Últimamente nos sentábamos juntos en la mesa alargada de la Academia, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, sus vecinos de aquí, que siempre presumen que son propietarios del local de la Real Sociedad de Amigos del País. Lo consideran casi como una dependencia indebidamente, porque la sociedad es más antigua, bastante más antigua que la Real Academia. Y me gusta mucho, querido tesorero, y agradezco por tu presentación, que hayas dicho que precisamente tenemos aquí una entidad muy antigua de Carlos III y en la que fue vicepresidente el profesor Velarde, como también lo es actualmente el profesor Lamo de Espinosa, que me llamó esta mañana para disculparse porque está en el borde de algún virus pernicioso de estos que nos rodean ahora con tanta facilidad. Bien, nace Juan Velarde el 3 de febrero de 2023. 2023 es 10 años mayor que yo nací en el 1933. Y aquí una primera reflexión, porque cuando dicen que la vida es muy corta, no tienen razón. La vida es muy larga. Y fíjense ustedes lo que fue el año 23, en junio. En España se estaba preparando el golpe de Estado, precisamente el general Primo de Rivera. Y se estaba preparando porque había una situación de total desmadre del país. El país estaba muy mal gobernado, teníamos ministerios que duraban apenas unos meses, la guerra de Marruecos, en vez de levantar la moral después de la pérdida de las últimas posesiones ultramarinas, Cuba, Filipinas y los impresionantes archipiélagos de las Marianas, las Carolinas, las Palau, porque la gente no lo menciona, era medio Pacífico, Océano Pacífico. Y todo eso en un ambiente de descomposición de la restauración que había entrado en vigor, por así decirlo, en 1876, con la constitución de ese año de Cánovas del Castillo con Alfonso XII. Bueno, pues en el 27, he tenido un pequeño lapsus, he dicho 23, no, es 27, y la diferencia de años es de 6 años en vez de 10. Corrijo el lapsus. Y evidentemente nace ya en la dictadura de Primo de Rivera, en la fase más feliz, por así decirlo, después de terminar la guerra de África, la guerra del Rif, la guerra con Marruecos, para tratar de controlar el norte del país, concedido por un acuerdo con Francia y con Inglaterra tiempo anterior. Muy difícil todo. Y en esa época es cuando precisamente se está preparando en España el caldo revolucionario que va a venir después. Yo le hice una entrevista a Juan Velarde cuando cumplió 80 años. Luego tuvimos un almuerzo en mi casa, me acuerdo que estuvo Alicia, naturalmente. Estaba Emilio de Diego, que hizo de maestro de ceremonias, porque se estaba preparando entonces el Liber Amicorum, el libro de los amigos, al que me referiré luego. Y precisamente de ese Velarde de los 80 años voy a tener que decir algunas cosas que espero que sean de interés. La vocación de don Juan, de Juan Velarde, una vez se lo pregunté, me dijo, no te creas que hubo una iluminación milagrosa de que me dijeran, tienes que estudiar económicas, una cosa parecida. Fue un amigo que en Madrid le recomendó que estudiara económicas porque era una nueva carrera que empezaba en enero del año siguiente y podía matricularse plenamente como en cualquier otra carrera, pero no en las que habían empezado en octubre por razones de título de bachillerato, etcétera.
Se puede decir, pues, que tenemos una, de bachillerato y de universidad, claro, tenemos una entrada en económicas porque precisamente estaba abierta la nueva facultad de económicas que se creaba en Madrid, en la Universidad de Madrid, a veces llamada Universidad Central, etcétera, etcétera. Él había estudiado en el Instituto Ramiro de Maeztu, que ya entonces era una institución un poco preclara, muy favorecida por el régimen, y también se puede decir con un equipo de baloncesto conocida, la juventud, etcétera, etcétera, y siempre tenía un buen recuerdo, Juan, de un instituto como el Maeztu, que sigue siendo uno de los mejores de la capital de España. Y en 51 ingresa en el Cuerpo Nacional de Inspección de Trabajo. Aquí ya sí se manifiesta su inquietud por los problemas sociales y empieza trabajando en el Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social dependiente del Ministerio de Trabajo. Yo recuerdo mis visitas al maestro cuando estaba preparando las oposiciones a cátedra, las muchas visitas que tuve que hacerle para ir viendo el control de la memoria de la cátedra, etcétera, etcétera. Y puedo decir que tenía siempre al alcance todos los dispositivos del Ministerio de Trabajo, con un buen ministro que hubo en tiempo, se llamaba Romero Romía, ¿no? Sí, exactamente. Y fue un buen ministro de Trabajo y también un buen organizador de empresas del Estado, y yo creo que eso tuvo también su importancia, porque hoy es más difícil encontrar ministerios que funcionen, se hacen y deshacen los nombres, se crean en cantidades necesarias, hasta 22, para repartir cuotas de poder entre los distintos partidos de una coalición electoral, etcétera, etcétera. Es muy distinto el ambiente que hay. Yo me acuerdo del Ministerio de Comercio en entonces, después ya, pero ya conocía a Juan Velarde, teníamos a un ministro que fue excepcional, Ullastres. Yo he dicho que es el mejor ministro de Comercio que ha tenido España toda la vida, y fue el autor, como recuerda también el profesor Velarde recordaba frecuentemente, el autor del plan de estabilización, el principal, junto con un colega que siempre fueron como hermanos, Enrique Fuentes Quintana, a lo largo de las carreras profesionales de aquel tiempo. Algo mayor, Enrique, muy respetado por Velarde, y Velarde muy respetado por Enrique. Hicieron juntos un libro que se distribuyó por la asignatura de formación del espíritu nacional, y que era el mejor libro que se pudo distribuir, porque era los rudimentos bien explicados de la economía nacional, con la explicación de la renta, la explicación de la per cápita, de la distribución regional, y todo. Además, a mí me gustaba mucho ese libro, con ilustraciones de los grandes economistas. Realmente ha sido uno de los libros, junto con lo que mencionaba el tesorero, la estructura económica de España, pues que más se han difundido en nuestro país. Quiero también aprovechar para decir que en esa 26 edición de Estructura Económica de España, un libro publicado en el año 60 del siglo pasado, con 62 años de vida y 26 ediciones, que está ahora plenamente actualizado, pues tiene una microponencia el profesor Velarde, como otras 15 microponencias de personas que hacen perspectivas de los sectores más importantes de la economía española. Él se refería en esa microponencia a los economistas españoles, que él conocía muy bien, especialmente algunos a los que dedicó trabajos extensos e importantes, como sobre todo Flores de Lemos. Aunque también tenía como maestro suyo a Manuel Torres, en política económica, o tenía
más que maestro, casi excelso inspirador, a Román Perpiñá Grau. Perpiñá Grau, que escribió la primera mención de estructura económica de España antes de la Guerra Civil, el año 35, y tenía una visión ya de España que ha cambiado y se ha transformado. Ustedes si leen los trabajos de Perpiñá Grau, por ejemplo, de las zonas de más rápido crecimiento de la población, Madrid era un centro burocrático con poca fabricación, con mínima producción de bienes, más que nada servicios, y decía aquello de los largos trenes que vienen cargados hacia Madrid y que van sin nada hacia los 5 puntos periféricos de Bilbao, Barcelona, Valencia, Sevilla, Badajoz y La Coruña. Las viejas radiales de una capital burocrático. Vean ustedes lo que es hoy Madrid, comparen lo que es Madrid. Él lo hizo con frecuencia, Juan Velarde, una zona ya de verdadera capitalización económica y el motor económico de España en estos momentos ya. Fundamentalmente por los servicios, sí, pero también por una industria que no existía hace 50 años. Allí estuvo Juan Velarde en la Secretaría General Técnica del Ministerio del Trabajo. Ya colaboraba con los centros de estudios más señalados de entonces, sobre todo la revista de Economía Política dentro del Instituto de Estudios Políticos, que era una entidad, curiosamente, del régimen. Yo fui becario por oposición, se daban las becas por oposición, nos daban 500 pesetas al mes durante 6 meses al año, en 2 años, y era un centro de libre expresión de la economía. Tuvimos los mejores profesores de económicas y de derecho que podía tenerse entonces. Aprendimos mucho allí. Y allí estaba en la revista de Economía Política Juan Velarde con sus artículos. Y ahí es cuando yo aprecié por primera vez a quien iba a ser mi maestro, porque publicó un artículo sobre el monopolio del papel en España verdaderamente formidable, detectivesco, examinando los puntos flacos de la industria, por qué no crecía suficiente, por qué los precios eran superiores a los de importación y por qué estaban los consejeros de administración de las empresas papeleras en todas partes, porque el papel entonces era un bien precioso. Hoy tenemos unas producciones extraordinarias de toda clase de papel, exportamos, importamos, etcétera. Pero entonces era algo fundamental y además estuvo muy en línea de conocer las habilidades y capacidades de la familia Urgoiti, que fue muy importante, pues que crearon el periódico más importante de España, que entonces era, a ver cómo se llamaba, ¿eh? Que no lo sé. ¿Cómo? El Sol y la Voz, otro periódico de ¿Cómo dice? El Sol y la Voz. La Voz, el Sol principalmente, sí. Era un poco lo que es actualmente el país, o fue el país, porque ya es otra cosa, y que se lo digan a Sabater, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues Urgoiti creó El Sol, que era un periódico en que escribía Ortega y Gasset, José, muy importante. Y La Tarde tuvo menos éxito, pero también era un periódico importante, y creó La Papelera Española y Unión Radio, su hijo. Es decir, él se da cuenta de la importancia que tiene en la industria española que una familia tenga una especie de irradiación de personas propias que se introducen en el campo industrial, comercial y demás. Yo creo que ese artículo es lo mejor de investigación que tenemos en Juan Velarde, seguramente.
hay otros muchos trabajos y ahora me referiré a ellos naturalmente. Y con la revista de Economía Política, también en la revista del diario Arriba, el órgano de la Falange, no hace falta decirlo, pues las economías, los estudios económicos casualmente iban en una dirección que no era precisamente siempre la de la Falange, con una economía de Estado totalitario, predominio del INI, intervenciones de todos los sistemas, hasta el plan de estabilización. Vivimos en una época de mucha intervención. Y entonces se puede decir que el papel de Velarde allí con otros economistas, porque ya llegó a ser un poco el organizador de esa entente, pues fue muy importante. Yo todavía guardo en una caja de cartón los temas que utilicé para las oposiciones de técnico comercial del Estado, y hay muchos artículos de Arriba, de Juan Velarde, de Enrique Fuentes, de Agustín Cotorruelo, de economistas que escribían en Arriba pues tranquilamente, no tenían, ya en esa época ellos estaban más influidos, mucho más por Keynes que no por una economía dirigista, etcétera, etcétera. Así que es muy importante esa presencia, y se puede decir que en su larga trayectoria de la enseñanza tuvo ocasión de ser catedrático en Barcelona. Ahí ya nos conocimos, nos habíamos conocido formalmente en la Facultad de Económicas. Yo empecé estudiando Derecho y lo terminé, claro. Y en tercero de Derecho empecé a estudiar Económicas porque iba a leer y a escribir y eso a la biblioteca de Económicas en San Bernardo, que estaba muy bien organizado. Daba gusto entrar allí, parecía una institución en el Max Planck Institut de Múnich, en Alemania. Parecía una cosa, silencio perfecto. Había un archivador, director de la biblioteca, que no consentía las tertulias, permitía acceder a todos los libros. Bueno, aquello funcionaba maravillosamente. Y a mí me gustó mucho y empecé la carrera de Económicas entonces, y me examinaba por libre, naturalmente porque seguía en Derecho. Y me acuerdo que en un examen de estructura económica me tocó con dos personajes, uno Enrique Fuentes y otro Juan Velarde. Publicaban a medias unos apuntes de estructura económica y eso me interesó muchísimo. Y yo iba, pues como hacíamos todos, para presumir y epatar al personal, vestido de militar, porque estaba haciendo las milicias en la granja y parecía como si yendo de militar pues fuéramos autoridades. Y es verdad que los profesores nos saludaban de otra forma y nos atendían de otra forma, es verdad. Y yo me acuerdo que incluso de las preguntas que me hicieron, porque claro, yo era un pipiolo, aunque ya había estado en una serie de rebeliones, rebeldías, habíamos pasado por Carabanchel, por la cárcel, etcétera. Eso también, vestido de militar, el Tamames decían, qué raro este personaje, qué raro. Bueno, pues de allí tengo unos buenos recuerdos de los exámenes aquellos, exámenes estupendos. Y luego Velarde, el año 60, lo sabe perfectamente Alicia y Miguel, que están aquí, y la pintora. Pues enhorabuena por la pintura, es muy bonita. Pues se puede decir que la estancia en Barcelona fue muy provechosa. Y cuenta Velarde que el primer día que llega a Barcelona en tren a la estación de Sants, que ahora se utiliza para el AVE sobre todo, pues estaba esperándole, me parece que era Ernesto Lluch y otro más. Bueno, pues aproximadamente 10 años después yo fui a Barcelona para dar mi conferencia pública número 1 que me invitó Estapé, Fabián Estapé, y me estaba esperando Ernesto Lluch con un ejemplar de Información Comercial Española, la revista de economía del Ministerio de Comercio, para identificarle, no hacía falta porque ya nos conocíamos de foto, por así decirlo, y dar la conferencia en Barcelona. Ya en aquella época Juan Velarde intuyó
que lo de Barcelona no iba muy bien, que lo de Cataluña no iba muy bien. Ya teníamos las balanzas fiscales en danza, Cataluña exigiendo, los catalanes más radicales exigiendo mucha más aportación del centro a la periferia, decían, etcétera. Y se puede decir que cuando yo le pregunto en la entrevista que le hice, ¿y qué pasa con Cataluña? Tiene razón Ortega y Gasset de que hay que conllevarse, pero nunca se va a resolver el problema catalán. Bueno, él dijo, bueno, él pensaba que se podría resolver, pero no decía cómo. Y ni decía tampoco, no tenía gran entusiasmo por esa idea. Y ya apreciaba el separatismo en muchas actitudes y demás. Me parece que el paso por Barcelona para Juan Velarde fue importante, y lo fue también cuando ya al final de su carrera y casi de su vida le hacen miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de Barcelona, Gil Aluja, que es el factotum de esa academia y que había andado detrás de ingresar definitivamente en el Instituto de España, ser una de las 10 academias con pertenencia al instituto, que son las que le dan la grandeza, por así decirlo. Bueno, pues esta es una época de mucha producción de Juan Velarde, de toda clase de trabajos, época en que dirige la Universidad Hispanoamericana Santa María de la Rábida, que es un poco preparación para su obra después de el Instituto de Estudios Hispánicos, etcétera, etcétera, de La Granda en Asturias, gracias a un patrocinaje, por así decirlo, de la industria del hierro y del acero, que entonces era Ensidesa. Y después llegaron hasta los indios de la India, de la Unión India, quiero decir, hindú, que son los propietarios hoy de prácticamente todas las industrias siderúrgicas importantes de Europa. Hasta hace muy poco tiempo hemos podido ir a La Granda todos los veranos a exponer problemas, buscar soluciones en un ámbito reducido, pero muy sensible, y con conversaciones muy completas de cualquier cosa, cualquier tipo de cosa. Juan Velarde ha sido presidente de muchas iniciativas, como la Real Sociedad Geográfica, la vicepresidente de esta casa mismo, académico de la Real de Ciencias Políticas, también de la Academia Portuguesa, tiene cruces y encomiendas importantes, la Ordre du Mérite de Francia, tiene también la Legión de Honor, tiene también el Premio Nacional de Ensayo, academias de Venezuela, Colombia, Portugal, como he dicho, creo, etcétera, etcétera. Es decir, ha encontrado después de los trabajos, por así decirlo, el premio y el reconocimiento. El Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, el Premio Rey Jaime de Economía, Premio de Castilla y León, etcétera, etcétera. Y todos esos muchos más reconocimientos, como he dicho. Entonces, sus obras principales, yo diría que sus obras principales, yo me las conozco y he participado incluso en alguna de ellas, incluso he sido su editor en una obra que no es tan conocida, pero que podría haber sido reeditada el año pasado, este año mismo, porque es La dictadura de Primo de Rivera. Es el primer trabajo importante sobre esa época. Luego ha habido otros de Shlomo Benavid, por ejemplo, él fue embajador de Israel en España, un estupendo trabajo. Yo también hice una publicación que se titulaba Ni Mussolini ni Franco, Primo de Rivera y su dictadura, que por cierto desapareció, ya se agotó la última edición y se está cotizando, hace 3 años se estaba cotizando en Amazon
el precio inicial fueron como 1.500 pesetas y estaba ya cotizándose en 200 euros. 200 euros, yo muy orgulloso de haber alcanzado una cotización tan... ¿Por qué no lo han reeditado? Porque ha habido otros libros en este periodo y además ha sido una parte de nuestra historia que desgraciadamente no interesa a la gente. La parte de la dictadura de Primo de Rivera interesa menos. Cuando fue la época del regeneracionismo, se mejoran los ferrocarriles, se hacen los aeropuertos, se hace el buque escuela Elcano, se hace la ciudad universitaria, se hace cantidad de cosas, la telefónica, CAMSA, todo se hizo un Estado moderno. Y luego le dicen además que tiene la culpa de haber traído la República. No, la República la trajo Alfonso XIII porque no tenía que haberse ido, porque él sabía que las elecciones habían estado arregladas y dijo para que no corra la sangre de los españoles me voy. Se fue porque Romanones le dijo que se tenía que ir y le dijo que se tenía que ir nada menos que Sanjurjo, que era el director general de la Guardia Civil, y se marchó. Bueno, pues ahí tuvimos un fallo tremendo y yo no creo que sea del propio Primo de Rivera, salvo en un aspecto, que Primo de Rivera crea más clase media que nadie hasta entonces, como hizo Franco también, y Primo de Rivera hace también un país en cierto modo más libre, porque hay más crítica, porque hay más escuela, porque está funcionando muchas cosas que no funcionaban antes. Y además, Primo de Rivera, y perdón, con esto termino, lo cifraba también Juan Velarde en su libro sobre el dictador, pues resulta que Primo de Rivera era Cincinnatus, y Cincinnatus es el dictador de la República Romana, que atacan las tribus próximas, está él trabajando en su huerta, llegan del Senado, le fichan y le contratan para levantar un ejército y atacar a los invasores, los derrota por la tarde y se vuelve por la noche al Senado para dormir en su casa. Bueno, pues ese es Cincinnatus. Por eso se habla de los Cincinnati, que eran los seguidores de George Washington en la independencia de los Estados Unidos, y al terminar la guerra crearon una ciudad y en admiración de George Washington, Cincinnatus se llama Cincinnati. ¿Lo sabían ustedes? Pues ya lo saben. Entonces, las obras de Juan Velarde hay que saber interpretarlas. Flores de Lemus ante la economía española, su gran aprecio por los economistas españoles. Tremendo. Lo de Flores de Lemus es importantísimo. La única pena que yo tengo con Flores de Lemus es que habiendo estado en representación de la República Española con Nicolau d'Olwer, estuvieron en la conferencia mundial de economía de 1933 en Londres. Bueno, pues no escribió nada prácticamente sobre ese episodio. Y allí se fragó definitivamente la Segunda Guerra Mundial. Porque allí no hubo acuerdo económico, lo que hubo fue Estados Unidos la elevación de su tarifa, Inglaterra su imperio colonial en las preferentes, la protección preferente aduanera de Ottawa del 32, de 1932. Alemania dice, estamos ganando nosotros, el fascio, Italia y Alemania. Rusia se presenta triunfante de la revolución. Bueno, allí cada uno a su asunto y todos en contra de la paz y del entendimiento. No se ha estudiado suficientemente ese tema. Luego tenemos también, por ejemplo, la política económica de la dictadura, no vamos a insistir, y luego la historia del pensamiento económico español, su trabajo también sobre la decadencia económica de España, que no es tanta decadencia como desconocimiento de la situación,
y una política económica que abandona el mercantilismo para convertirse nuevamente en una economía muy estratificada, con tremendas situaciones como las tres bancarrotas de Felipe II en su reinado, etcétera, etcétera. Y dentro de ese conjunto de obras pues está todo lo que es la obra de Juan Velarde, incluso hazaña haciendo república sin conocer la economía. En las obras completas de Azaña se cita a Hitler una vez, a pesar de que en la depresión hasta el propio Keynes admiraba en cierto modo a Hitler porque estaba creando trabajo. Antes del año 35 que empieza ya con las invasiones, etcétera, etcétera. Y también el propio Armando de Miguel decía cómo estaban los políticos españoles que en las obras completas de Azaña no aparecen, por ejemplo, no aparece Keynes para nada, no aparece nada de la revolución de la ciencia económica, no les interesaba, y cuando los obreros se sublevan, pues son propios de una ley de bajos y maleantes, que es la que se publica entonces. Entonces estas obras son importantes, digamos, en el itinerario de Juan Velarde, y tenemos que reconocerlo así. En el Liber Amicorum, que coordinó, como he dicho, Emilio de Diego, y siento no haberle llamado para que viniera hoy, hay una proporción de informes sobre Juan Velarde, economista, como se ha producido pocas veces. Hay cosas de Alfredo Cerrolaza sobre estadística importante, Fraga Iribarne, está también Gonzalo Ares, presidente que fue director, mejor dicho, de la Real Academia de la Historia, que trata muy bien a Juan Velarde como hijosdalgo, se dice, y luego José Ángel Sánchez Aseín, que había intervenido en una serie de temas interesantes durante la Guerra Civil, la recuperación de la ordenación bancaria, las 2 pesetas de la República. Bueno, también tuvo mucha deferencia José Ángel Sánchez Aseín por Juan Velarde, lo recuerdo perfectamente. Como está también artículos de Benigno Pendás, hace 14 años de ese libro. Hoy es el presidente, mejor dicho también el presidente de la vecina Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y luego hay un artículo muy interesante de Sabino Fernández Campos, muy personal, que titula Juan Velarde Fuertes, un joven de 80 años. Era muy activo. Yo me maravillo que en esta cámara que tenemos aquí al lado hay días que se me olvidan los audífonos y no oigo nada, salvo a Juan Velarde le oía muy bien. Tenía una voz clara y potente, y eso es muy importante para la docencia. Da mucho ánimo. A un profesor que no se le oye, poca gente le puede hacer caso, naturalmente. Y luego tuvo una amistad muy curiosa con José María Segovia de Arana, el inventor de los MIR en España. Le debemos mucho. No sé si el MIR será el mejor sistema, pero indudablemente es el que tenemos, y no se piensa que el sistema sea malo. Los malos son los gobernantes que no saben administrarlo, naturalmente. El problema es ese. Y luego tenemos también economistas iberoamericanos como Aníbal Pinto. Él tuvo muchos amigos desde Argentina, Chile, Perú, etcétera. Estaban continuamente viniendo por aquí. Y ese Liber Amicorum a mí me parece muy importante. Me parece muy importante en todo lo que es precisamente la
versatilidad, el pluriformismo de lo que es Juan Velarde, que prácticamente abarca muchas regiones próximas de, por así decirlo, de la economía. Aquello era cuando cumplió 80 años, mañana habría cumplido 96, habría cumplido 96, con plenitud, yo diría, de capacidades mentales. Yo le pregunté, ¿tienes pensado escribir tus memorias? Bueno, pues yo no las conozco, porque creo que no llegó a publicarlas. Se publicó una biografía de él, en mi opinión, bastante menos calidad de la que debería haber tenido, pero las memorias no las publicó. Él pensaba publicarlas con el título de Testigo del Gran Cambio, pero ahí se quedó la cosa. Ahí se quedó la cosa, porque en las memorias podrían haber ido elementos muy diversos, los recuerdos primigenios del comienzo de la Guerra Civil en Asturias, cuando un equipo de fútbol que tan pequeño como era entonces compartía muchas fiestas con ellos, no sé si al portero le fusilaron los rojos y al centrocampista le fusilaron los nacionales. Decía, vaya país que tenemos. Y efectivamente esa recuperación después fue muy dolorosa, y él no aprecia existencias de recuperaciones del país precisamente hasta casi los años 50. Hablaba también en esa entrevista de sus compañeros de estudios, por ejemplo Isidoro Álvarez. Dice, yo cuando tengo que saber la coyuntura, hombre, pues veo más o menos lo que dice el Instituto Nacional de Estadística, lo que dice alguna cosa del Ministerio de Comercio, pero en realidad llamo a Isidoro Álvarez y le pregunto, ¿cómo va la coyuntura en el Corte Inglés? Esa pregunta ya no se puede hacer porque ha cambiado la estructura del comercio y ya el Corte Inglés no era lo que fue en ese sentido, ¿no? Pero es interesante apreciar a veces cómo tiene más importancia un toque de atención a los factores más decididos para conocer la situación real. Se puede decir, pues, que tenemos una permanencia completa del propio Juan Velarde. Y yo, para terminar, por si quieren que tengamos algo de coloquio, para terminar diría que conmigo fue, a veces, no lo he dicho nunca así, y no lo digo porque esté Alicia delante, hasta un padre. Porque me acuerdo cuando planteé ser profesor en la facultad, empezando por la estructura de José Luis San Pedro, me dio unas excusas, lo que me dijo que no podía ser, y porque tenía la cupo lleno, etcétera, etcétera. En cambio me fui a Juan Velarde poco tiempo después, me dijo, Ramón, tienes abierta tu casa. Y un día que le debieron dar el tostón con que si yo era del PC y era un subversivo clandestino, etcétera, etcétera, pues ya me llamó, me dijo, Ramón, me han dicho que tal y que cual. Y yo le comenté, no voy a decirte ni una cosa ni otra, si es mentira, si es verdad, si lo demás. Lo que único te digo es que yo quiero que España tenga una constitución democrática. Dice, se acabó. Con eso estamos para siempre. O sea, una cosa fantástica, verdaderamente. Y luego él llegó a pensar pasarse de la Universidad Complutense ya a la Universidad Autónoma. Y hubo un concurso de catedráticos y él se presentó y yo también. Y me preguntaba la gente, ¿qué tal vas en tu traslado de...? Digo, bien, de momento bien, no se presenta nadie, pero un día me llama alguien y me dice, se presenta Velarde. Digo, ¿que se presenta Velarde? Sí, él sabe que yo también soy candidato a la Universidad Autónoma. Le llamé y me dijo, hombre, Ramón,
qué verdad tienes. Vente para acá. Estaba en el Ministerio de Educación entonces. Y al llegar a su despacho tenía una carta de renuncia para que yo pudiera ir a la Universidad Autónoma. Vamos, eso no es frecuente. Y lo recordaba yo, lo quiero recordar en este momento, porque esas cosas se llegan, por así decirlo, al corazón. Bueno, ¿qué más, señores? Lo que ustedes quieran de preguntar. Tenemos casi una hora ya de conversación, mía solo, y ya es hora de que se globalice con preguntas que podéis hacer algunos de vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Tenemos un micrófono para que se escuche mejor. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? O la segunda, si no hay primera. Todos a la vez no, como se suele decir. Alguien que se anime. Creo que es un lujo tener a don Ramón aquí y no preguntarle nada. Sí, el tema de las memorias pendientes, como está la familia, ¿se puede saber si se piensan editar o si no estaban completas o qué? Sí, porque yo hablé con él de eso en el artículo que hice cuando cumplió los 80 años y luego ya no le pregunté más y tampoco vi que hubiera gran efervescencia en torno al tema. Hubo ese conato de pequeña biografía que hicieron unos jóvenes estudiantes, jóvenes profesores, quiero decir, perdón, y nada más. Y a mí personalmente aquel libro no me emocionó, pero no eran las memorias que él pensaba hacer, porque eran una biografía. No sé si Miguel nos puede decir algo de si avanzó más o estaban ahí los papeles. Pues habría que buscarlos si están. Tú tienes la misión y tu madre te ayudará, seguro. No se sabe. Bueno. Hubo cosas muy interesantes que a mí me contó Juan de cuando al final, ya el año 75, hubo unas conversaciones entre Suárez y Franco. Suárez se quedó sin oficio porque su mentor se mató en un accidente de automóvil y entonces, al quedarse sin oficio, le dijo a Solís: déjame una asociación de esas del régimen, Unión Española me parece que se llamaba, etcétera, para moverla. Y digo, bueno, pues ala, y se lo dio. Y pidieron visita a Franco. Y entonces el jefe de la casa de Franco llamó a Suárez y le dijo: mándame el discurso que vas a hacer delante del caudillo. Y dice: no te lo mando porque si te lo mando no me lo publicas y no dais visita. Y el otro se tuvo que callar. Bueno, y fueron y le explicó prácticamente, Suárez explicó cuál era la misión de la Unión del Pueblo Español, se titulaba la UP, y tal y cual. Y llegó un momento en que dijo: y las leyes biológicas harán que tengamos la ausencia de su excelencia y tendremos que el resto de Europa asumir el sufragio, las elecciones y tal. Y cuando se iba a ir ya Suárez, pues Franco le dice: oiga, Suárez, quédese un momento, que quiero hablar con usted. Y se llama a Suárez, llega y le dice: ¿pero va a haber elecciones en España? Y dice: sí, excelencia, es inevitable. Dice: pues a ver si las ganamos. Bueno, y dicen algunos, la Unión de Pueblos Españoles, UCD, Unión de Centro Democrático. Y eso me lo corroboró precisamente Juan Velarde, porque me lo contó, que se lo había contado a él también Suárez en un momento de inspiración. Bueno, pues esas cosas son las que estarían en una memoria, unas memorias. Buenas tardes. Bueno, primero agradecerle, porque es un placer escucharle siempre, y además yo he descubierto cosas que mi padre me contaba algo, pero vamos, me acabo de enterar hoy muchísimo mejor. Únicamente quería decir que yo le agradezco mucho también a don Juan Velarde, porque
yo tenía 14 años cuando estaba estudiando aquí y él tuvo la generosidad de, a la carrera que estábamos haciendo, de taquígrafos mecanógrafos, unió una clase de economía política gratuita. Y tengo un gran recuerdo de él. Luego tuve la suerte de estar colaborando como socia y en la Junta. Yeah. Y muy agradecida. Y enhorabuena a la familia y a usted también. Y gracias. Gracias. Pues fíjese que me acuerdo también de un episodio que a lo mejor no les gusta mucho a algunos, porque es persona controvertida, pero un día que me encuentro con Juan Velarde, le digo, me has dicho Carrillo que tiene ganas de conocerte. Dice, ¿Carrillo a mí? Digo, sí. Y dice, ¿y eso? Dice, hombre, para empezar sois asturianos los dos. Y entonces se celebra la fiesta en casa, 15 o 20 personas, y ya aparece Carrillo y aparece Juan Velarde, y les presento. Y ya se quedan ellos hablando, y les pregunto después a Juan Velarde, ¿de qué habéis hablado? Dice, lo primero, informarnos de qué concejo asturiano es cada uno. Él es de Gijón y yo soy salense, soy de Sales. Pues muy bien también. Siguiente pregunta, si la hay. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes, yo también me sumo a la enhorabuena, me ha gustado mucho. Y ya que ha mencionado usted esos apuntes que circulaban de Juan Velarde y de Fuentes Quintana, ¿cómo funcionaba? ¿Ellos como profesores lo vendían los alumnos o ese sistema cómo iba? Gracias. Ellos como profesores, sí, eran profesores de esa asignatura de Estructura Económica de España, que no había catedrático todavía. Yo creo que el primer catedrático de Estructura Económica es Juan Velarde, no lo he dicho, pero es él. Y es de Barcelona, y eran unos apuntes a ciclostil, como eran entonces, un papel bastante económico, ¿no? Una tinta pegajosa a veces, pero muy buenos los apuntes. Daban unas ideas nuevas, edificantes. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias, profesor, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la familia por acompañarnos. Y como siempre digo, bueno, cuando presento yo, aquí les esperamos que consulten nuestra programación y que vengan a más actos, vengan a más conferencias, a más recitales poéticos, a más teatro, que hay teatro también, y que consulten nuestra programación. Muchas gracias a todos. espérate, yo también quiero dar las gracias, pero sobre todo comentarles un episodio curioso, porque hoy he estado comiendo con unos amigos en casa y hemos hablado de esta entidad, que es Javier Olaciregui, que está representando a la sociedad vascongada de amigos del país, de Azpeitia me parece que son, y tienen una presencia en España impresionante, están haciendo cosas ligadas siempre a la sociedad matritense de amigos del país. Así que, tesorero, enhorabuena y muchas gracias por la hospitalidad. Gracias. Ya.